Ahí está. Bien. Bueno, el apunto que yo les había dejado tenía que ver hablaba sobre los grupos, sobre la grupalidad, y en realidad el primer planteo, donde hablaba de los grupos de orientación o grupos de reflexión, tenía que ver con cómo se habían iniciado los grupos, ¿sí? Esto de formar grupos para afrontar diferentes situaciones. Este es un planteo que hacen Diana Cordon y Lucila Edelman, ¿no? Que hablan sobre sus propias experiencias. Y ellas en realidad lo que plantean es como esta necesidad que surge en un momento de, de trabajar con grupos, como de esta corriente grupalista que empieza a surgir en la Argentina. Eh, esa corriente, ellos comentan también que se ve afectada, como todo, por el momento de la dictadura en donde se empieza a trabajar con grupos de familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, voy a ir a un punto acá. Uy, los borré a ustedes. A ver, ¿dónde están? Me fueron de la pantalla. Esperen, que vuelvo a compartir porque no los tenía, se me van de la pantalla si toco así. Ahí está, ahí los tengo. Bueno, en realidad, bueno, lo plantea a partir de esta necesidad que empieza a surgir de trabajar sobre todo con familiares de desaparecidos, y que lo que comentan justamente es que estos grupos que empezaron a conformarse y que se conformaban como grupos de reflexión, se convierten en como grupos de orientación, porque en realidad los que participaban de esos grupos, lo que necesitaban, lo que requerían, era información, que se los orientara en cuanto a, bueno, por ahí dónde ir a obtener cierta información, ¿no? Como vincularse y compartir incluso información que por ahí algunos de los integrantes podía tener y ellos no. Entonces, se lo trabajó como grupos de orientación, ¿no? En cuanto a la información que necesitaban esas madres o esos padres para poder llegar a alguna señal, alguna respuesta con respecto a dónde estaban sus hijos, o qué les había pasado, o si, a dónde podían recurrir, ¿sí? Estos grupos en ese caso de orientación o de reflexión, muchas veces también se conforman donde surgen diferentes tragedias, como pueden ser terremotos, ¿no? O donde, por ejemplo, en nuestro país, en caso de los atentados de la embajada de Israel o de la AMIA, o en el caso de Cromañón, donde se, se, se convierten en grupos de reflexión, ¿no? Donde esta gente se reúne para compartir un acontecimiento traumático, ¿no? Eh, Piensen también en los grupos, por ejemplo, de las Madres del Dolor, ¿no? Y diferentes grupos donde se comparten estas experiencias. Tienen algo en común. ¿Cómo? Tienen algo en común. Tienen algo en común, exactamente. Entonces, Profe, sí. en las comunidades terapéuticas, las granjas, y la base de la recuperación es el grupo, digamos. Claro. Incluso en AA o en NA son grupos de personas, porque en las comunidades, por ejemplo, hay equipos interdisciplinarios, hay psiquiatras, psicólogos, counselor,
psicólogos sociales, exadictos, pero lo que es NA o AA, que es una confraternidad, son personas ayudándose entre sí, digamos. Claro, La fuerza del grupo es la que saca adelante a la persona, digamos. claro. Así que, bueno, es increíble, ¿no? Cómo funciona el grupo en ese sentido, en la ayuda. Claro, y también el ver, por ejemplo, muchas veces los coordinadores también han pasado por una situación semejante, y entonces Claro. el ver esta recuperación, ¿no? Es como ver ese horizonte, ¿no? Como ver esa salida, ¿no? El que se puede sobrellevar esa situación, ¿no? Es optimista ver a una persona que ha podido superar ese trauma. También, profe, es Profe, un Sí, grupo de ayuda. ¿cómo? No, también vendría a ser un grupo de ayuda. Sí, sí. ¿En qué sentido lo decís? Porque podríamos decir, Claro, porque sí, de reflexión es como para pensar un poco la situación más allá de lo que me pasa a mí, ¿no? sí, pero de reflexión podría ser lo que me pasa a mí, ¿no? Mm, Y entonces todos pensamos, ¿no? Esa situación, donde uno por ahí vuelca lo que a uno le pasa, y reflexión es porque es análisis, ¿no? El pensar y el dramatizar esa situación en el grupo. Dramatizarla es contarla con los sentimientos, ¿no? Con todo lo que a uno le pasa en esa situación. ah, Entonces, ok. lo veo, por eso te decía, lo veo más como sinónimo, podría ser, de Ujú. análisis, reflexión, ¿sí? Sí se diferencia más en cuanto a orientación, porque podríamos poner un ejemplo en donde, así como yo les dije, bueno, en el caso de las madres de desaparecidos, en el caso podría ser como el caso que puso Emilio, en los familiares de, por ejemplo, adictos. Entonces, orientarlos en cómo tratarlos, a quién recurrir, a dónde recurrir, ¿no? Como eso sí sería como una orientación en cuanto a el comportamiento que en este caso está vinculado a un otro, que es el protagonista, si bien también, digamos que cuando hay un enfermo, decimos que está enferma toda la familia, ¿no? Actúa un poco como portavoz de la familia, pero esa orientación sería como, dicho así, como saber cómo actuar. Entonces, ahí sí sería de orientación. En el caso específico de reflexión, podría ser en un grupo terapéutico, bueno, a ver, cómo me siento yo cuando por ahí me drogo, o cuando, qué me pasa, qué sentimientos tengo, o sea, esta vivencia personal, ¿sí? Claro. Entonces sí tiene que Profe, ver, sí. hay una serie de Netflix que es de El Castigador, ¿no? Que es un cómics americano, Ujú, y en la serie resulta que hay, bueno, el protagonista es un ex militar, y un compañero de él que sirvió para Estados Unidos durante la guerra, creo que había sido de Irak, era el coordinador de un grupo de excombatientes que habían quedado con secuelas, o les ujú, faltaba una pierna, o les faltaba un brazo, o tenía problemas más bien psicológicos, y hacían grupos. claro, Y después en otra película que es de chicos, que es Ralph el Demoledor, ujú, resulta que el personaje principal es como, lo toman como secundario, como segundo plano, y se sentía mal él. Entonces hacía grupo con otros participantes de otros jueguitos muy conocidos para los que juegan a los videojuegos, que se sentían todos mal porque no eran los Sí. protagonistas. Así que me causaba mucha gracia eso a mí, porque estaban en ronda y charlaban y bueno, Y increíble. contaban, hacían un grupo operativo. sí, 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 increíble. contaban su experiencia, sus emociones. Sí, sí, Claro, pero increíble. Tenía una frase muletilla que ahora no me acuerdo, pero es muy buena. Eso y es qué importante, ¿no? Hasta en una película para chicos, cómo el grupo toma trascendencia. Bueno, sí, Emi, sí. Emi, perdón, profe, pero No, con no, lo que sí. dice
con lo que dice Emi, también hay una de Toy Story, la 3, donde Sí. hay los muñecos, viste, que tienen una reunión terapéutica de los que están, o sea, que los que no pertenecen al primer grupo en el jardín, a la Sí. noche hacen reuniones terapéuticas, los muñecos, o sea, es muy buena esa parte. Claro, y fíjense que siempre se reúnen, digamos, los que tienen la misma problemática, ¿no? Los Claro, que son eran juguetes que, por ejemplo, eran los juguetes de las cajitas que nadie quería. Claro, claro. Pero bueno, pero tiene que ver un poco con cómo funcionan los grupos, ¿no? O sea, en esto reconocer en el otro, en esta empatía con el otro, en compartir el dolor, ¿no? Ayuda a sobrellevarlo, ¿no? Por eso es tan importante el otro, ¿no? El otro como ayuda, como grupo. Por eso, en realidad, cuando hablaba de la diferenciación un poco de grupos de reflexión y grupos de orientación, se relaciona con esto que ustedes están hablando, ¿no? Bueno, a veces reconvertirse en grupos de orientación y a veces como grupos específicamente de reflexión. De orientación también se me ocurría que muchas veces, por ejemplo, se pueden armar grupos ahora me viene a la cabeza, pero no sé si existe o no, pero como se cumplió ahora el aniversario de la tragedia de los chicos del colegio Ecos, por ahí esos padres, no solo para sobrellevar ese dolor, armar un grupo, sino también hasta en una orientación en lo judicial, ¿no? Porque sé que uno de los padres era abogado y era el que llevaba adelante un poco la causa, pero también podría servir como orientación para los demás, también para saber, bueno, cómo actuar, dónde ir, con quién presentarse, ¿no? Un montón de cuestiones que tienen que ver con con lo específico, con lo judicial, por ahí, donde uno a veces, si no es abogado, no está dentro de lo que es la justicia, no sabe cómo actuar. Entonces, eso también funciona como grupos de orientación. Los grupos de madres de dolor funcionan así también, porque orientan a una víctima también, a los familiares de la víctima, porque, para saber cómo actuar, ¿no? Porque, a ver, uno no está preparado para saber dónde tiene que denunciar, qué pruebas tiene que recolectar, ¿no? Un montón de cuestiones que también tienen que ver con algo judicial que por ahí nos es muy ajeno a nosotros. Entonces, esta diferenciación es un poco esta primera parte donde habla de esta situación. Ustedes con Juan, ¿qué materia están cursando? ¿La de emergencias? No. ¿Urgencias? Este cuatrimestre no tenemos con Juan, profe. Ah, no, claro, el En que el viene. próximo lo tenemos, sí. El que viene es el de urgencias, porque, Emergencia psicosocial. claro, nada, ya lo van a ver con él en su momento, pero también cuando, por ejemplo, sucedió lo de Cromañón, asimismo lo de la embajada, lo de la AMIA, la función en ese momento del psicólogo social, más allá de una contención, era también de orientación. En esto de los padres que no sabían dónde estaban los hijos, ¿no? Empezar a activar todo un engranaje de, bueno, si hay que llamar a los hospitales, o hay que, ¿no? Como orientar para dónde ir. Fíjense que si uno es padre en esa situación, no puede ni pensar qué hacer. No, te bloqueas. Ujú. Hubo, no me acuerdo cómo se llama este hombre mayor que estuvo liderando grupos. Adolfo, no me acuerdo el nombre. Me sale más feo, pero no. Moffat. Moffat, sí, Moffat. sí. Me sale Maffei porque tengo un médico que se llama Maffei. Siempre me equivoco con ese. Sí, Moffat. Bueno, claro, que él conforma y forma, ¿no? Psicólogos sociales especialistas
en emergencias, en urgencias. Es muy interesante, y lo que hace en ese momento es como ofrecerse la orientación, ¿no? En ese momento, lo que esa persona necesita es, aunque sea alguien que esté al lado, aunque no le hable, pero que sienta que lo está acompañando, que lo está ayudando, ¿no? Aunque sea solamente la presencia, de saber que puede contar con alguien. Y acompañarlo en esto de, bueno, saber si hay una lista donde haya las personas que estaban en ese momento, que haya alguna característica que los pueda ayudar a esos padres, por ejemplo, lo de Cromañón, haber encontrado a sus hijos, saber si estaban, si no, si estaban trasladados a algún lugar, si estaban en una morgue. Bueno, toda esa situación tiene que ver con una orientación y tiene que ver con la función del psicólogo social en esa urgencia. Ya lo van a ver con Juan porque es súper interesante ese trabajo. Profe, Sí. yo quería comentarle, bueno, yo trabajo en tránsito Ah. y el mes pasado fue el aniversario del accidente de mis compañeros, que murió mi compañera, y nosotros, bueno, en ese momento en Recursos Humanos solo había psicólogas, y me acuerdo que pidieron psicólogos sociales y que psicólogos de la policía ayudaron porque se empezaron a hacer reuniones, como nosotros somos bastantes en el cuerpo de tránsito, una cosa era individual, o sea, con la psicóloga si teníamos un problema, pero como esto fue en masa y fue una tragedia y nos mantuvo un par de días mal, y aparte con un paro, y bueno, todo lo que eso llevó, pero nos afectó un montón, más a los chicos que tenían que volver a calle. Claro. Y entonces no era lo mismo que nos tratara así casi 5.000 la gente que somos, un psicólogo, que psicólogos sociales. Y bueno, entonces teníamos fechas y horarios para las reuniones en grupo. Y que bueno, ahí es donde nos orientaban y nos escuchaban y nos preguntaban, bueno, qué es lo que nos pasaba, qué era lo que sentíamos, cómo veíamos ahora en adelante, qué expectativas teníamos para salir a la calle. Bueno, obviamente a personas les costó un montón, más los que estuvieron ese día, que hoy no están en calle, los tuvieron que cambiar de sector, pero yo gracias a Dios no estoy más en calle, pero por una cuestión de salud. Pero sí para mis compañeras, y tengo amigos que están en calle, y para ellos están presentes todo el tiempo eso de que si les llega a pasar. Y hay muchos que siguen está con el grupo de orientación, siguen con los psicólogos sociales, con las psicólogas, pero sí, se tuvo que, o sea, fue como una urgencia en ese momento, porque las psicólogas obviamente solas no podían ayudar a todos, se les había ido de las manos obviamente ese tema. Claro. Y aparte que tuvimos a un compañero que estaba entre la vida y la muerte, estábamos ahí, y fue duro todo eso, y sigue siendo, porque no pasó hace mucho, fue recién 2 años. Claro. Sí, me parece muy interesante lo que decís, Julieta, porque claro, el psicólogo trabaja específicamente con cada uno, ¿no? Y esto que decimos del grupo, el compartir también, porque a ver, por ahí alguno podía no manifestar lo que le pasaba, y sin embargo, que le estuviera pasando algo similar, como este miedo, por ejemplo, de volver a la calle, como decís vos. Y es lógico que así suceda. Y sobre eso hay que trabajar, ¿no? Y muchas veces ver que, vieron cuando uno, en cualquier actitud, uno dice, ¿a vos te pasa lo mismo? Parece como que si al otro le pasa lo mismo, nos quedamos más tranquilos, ¿no? No es de nosotros solos. Entonces, como compartir también esos miedos, compartir esa experiencia, poder hablarla, poder decir que existe, que está, poder el no sentirse solo. Claro, poder trabajar sobre eso, y no saber que vos sos única, el único que le está pasando. Entonces es muy interesante que les hayan dado esa posibilidad de poder trabajarlo de forma grupal, ¿no? Más allá de que ustedes saben que yo siempre apoyo que los equipos son
multidisciplinarios, ¿no? O sea que se necesita también de un psicólogo, o sea, el psicólogo y el psicólogo social en general actuando juntos, ¿no? El psicólogo social no reemplaza al psicólogo, ¿no? Porque trabajamos sobre dos focos totalmente diferentes. Porque uno tiene que ver con lo que yo tengo internalizado, con mi historia, con mi mundo interno, y sobre eso va a trabajar específicamente el psicólogo. Y en la relación con los otros va a trabajar el psicólogo social. Entonces me parece que es un complemento, y me parece muy bien que lo hayan incorporado, porque es para el bien de todos los que trabajan, en ese caso en la fuerza, ¿no? Que es lógico que tuvieran ese miedo. Bueno, en Sí, cuanto... de hecho, Sí. perdón. No, sí, Sino dale. que digo que ahora, de hecho, antes teníamos 5 psicólogas y ahora hay 7 psicólogas y 5 psicólogos sociales dentro Claro. del cuerpo. Que eso es lo que me da esperanzas a mí de que hay un mundo, ¿no? Para que nosotros trabajemos, y que también le da cierto prestigio y jerarquía, ¿no? Que está trabajando nada más y nada menos que para el gobierno de la ciudad, digamos, para un ente estatal, oficial. Eso es fenómeno para mí. Bueno, a mí me llamaron de personal porque hacen un seguimiento todo el año de los que están estudiando distintas materias, ¿no? Distintas profesiones, carreras. Y a mí el año pasado ya me llamaron, y este año también, para tenerme en cuenta para si yo quiero pasar a personal a ese sector. Así que yo ya presenté todo y bueno, ahora hay que esperar. Sí, yo no sé si les había Bueno. comentado, pero yo en un cuatrimestre tenía a una alumna que estaba casada con un policía, creo que era comisario, y que ella me comentó, debe ser como 2 años por lo menos, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba tomando psicólogos sociales, ¿no? Para trabajar, no específicamente en situaciones así concretas como podría ser una tragedia o en una situación traumática, sino para trabajar en muchos aspectos que yo interpreté que tenían que ver también con las relaciones dentro de la fuerza, ¿no? Como para, a ver si se entiende, humanizar un poco más, ¿no? A la fuerza, en esto de, vieron que con la comisaría de la mujer se trató de humanizar esto de que pasaba que, bueno, por ahí el policía no era empático con la mujer cuando iba a denunciar, y entonces cambiarle un poco la mirada, ¿no? Digo la policía porque estamos hablando de eso, ¿no? En tantos ámbitos pasaría que se necesitara actuar a los psicólogos sociales, pero digo, como qué interesante que se pueda como reconvertir esto, ¿no? Que se pueda pensar que se necesita una mirada un poco más empática. Entonces, ella me había dicho que tomaban psicólogos sociales, así que estén atentos a eso, porque es una buena posibilidad de trabajo. Sí. Yo iba a decir, profe, que cuando yo elegí la carrera, está la otra que no es parecida porque se dedican a otra cosa, pero están los counselors. Sí. Y dije, no, porque es como un psicólogo, pero no es en realidad, porque es un consultor. Y dije, no, pero la psicología social se ocupa de otra cosa, no tenemos nada que ver. Se parece el nombre, y bueno, por eso me decidí por esta carrera, y la verdad que estoy súper contento. Sí. Sí, como que los objetivos, ¿no? Son diferentes. Si bien puede tener una base, una misma base, pero digamos que el psicólogo social, para mí, desde mi punto de vista, tiene como una mirada más integradora, ¿no? Es como que, bueno, va a estar como ayudando desde diferentes puntos, ¿no? Y tratando de mejorar todo tipo de relación, vincular con el otro, ¿no? No solo desde armar grupos o desde la participación, por ejemplo, en alguna situación traumática,
o hasta en el acompañamiento, como hablábamos en algún momento, de alguien, por ejemplo, que tengamos cerca que esté sufriendo alguna situación traumática y que podamos ayudarlo, solamente por esta empatía y por esta mirada, ¿no?, de ver al otro como un individuo. Bueno, con respecto a los dispositivos grupales, esto es un poco lo que ustedes ya saben, porque tiene que ver con el espacio que se le brinda y que se conforma y que tiene que ver con el encuadre del grupo. Dice, por dispositivo entendemos el conjunto de condiciones normativas de la tarea a desarrollarse. Tiene que ver con lo que se pauta, ¿no? Por ejemplo, número de integrantes, el tipo de las reuniones, la frecuencia de la misma, de la duración limitada o ilimitada del funcionamiento del grupo, y dice, pero específicamente los significados, los contenidos de la escena dramática sobre los que se trabaja. Supónganse que yo quiera trabajar sobre, a ver, como decía Julieta, ¿no?, que esos grupos se propongan y que se digan, bueno, van a ser grupos, digo algo, ¿no?, como podría ser una propuesta, bueno, se van a armar, no sé, 20 grupos de 15 personas cada uno, se van a reunir en diferentes días, pero bueno, pautamos, por ejemplo, el martes de 17 a 18 se va a reunir el grupo A, ¿no?, una vez por semana, va a tener 1 hora de duración, y van a ser, puedo decir de entrada, podría decir, no sé, 10 encuentros. Entonces, eso es lo que conforma el dispositivo, que está relacionado con el encuadre que yo le voy a dar, ¿no?, que el otro sepa que esto es así. Cuando Profe, decís, sí, ¿cómo se determina la cantidad de encuentros que hay que hacer? ¿Hay un estándar? no. Porque depende de la dificultad, supongo. No es lo mismo decirle 3 encuentros que 10. Claro, en realidad uno, de acuerdo a la problemática que surge, de entrada vos planteás los encuentros que vos crees en los que vas a poder ayudar a solucionar el problema que se presenta. Por ejemplo, si en una empresa, si en una empresa